Muy buenas tardes, amados hermanos. Es un gusto muy grande poder estar nuevamente con todos ustedes. Sean bienvenidos. Vamos a comenzar con el sermón de esta tarde que Dios tiene preparado para nosotros a través de las Sagradas Escrituras. Damos gracias a Dios por sus vidas, de tener la oportunidad de verlos, de poder tenerlos aquí con nosotros. Entendemos que es únicamente la misericordia de Dios a la que le podemos atribuir estas bondades. Y damos gracias aún a la oportunidad que Dios nos ha dado de venir en este domingo, poder alabarlo, poder exaltar su nombre y poder estar ahorita aquí en este momento. Ha llegado la hora de poder abrir la Escritura en el libro de Romanos, capítulo 3. Pero antes de iniciar con la lectura de esta tarde de la palabra de Dios, vamos a hacer una oración. Te invitamos a que nos acompañes cerrando tus ojos. Vamos a poner nuestras vidas y este momento en las manos de Dios. Amado Padre, gracias te damos, Señor, en esta maravillosa tarde que nos has dado por la oportunidad de estar aquí. Señor, te doy gracias por cada una de las personas que están hoy aquí presentes, Señor, por sus vidas, Señor, porque ciertamente fuera de tu misericordia, Señor, ninguno de nosotros estaríamos aquí, Señor. Así que gracias, Padre. Gracias por la oportunidad de ser bendecidos a través de la alabanza, y ahora queremos suplicarte, pedirte, Señor, que nos bendigas a través de tu palabra, Señor. Hoy queremos oír tu voz. Hoy no queremos, Señor, el consejo o la sabiduría de ningún hombre, Señor. Hoy solamente queremos oír tu palabra. Háblanos a través de ella. Te lo rogamos, Señor, que tu palabra hoy no pueda regresar vacía, sino que caiga en buena tierra y dé frutos, Señor. Y Padre, como cada domingo te pedimos, bendice a las personas que están aquí, Señor. Y únicamente utiliza un siervo inútil, Padre, para poder transmitir la verdad de tu palabra. En el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre. Amén. Pues muy bien. Recordemos que la Escritura dice en 2 de Timoteo 3:16 que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia. La palabra de Dios es perfecta. Por eso es que ahorita, durante todo este tiempo, llevamos ya aproximadamente un año. Para quienes nos están acompañando últimamente, llevamos casi un año estudiando el libro de los Romanos. Y ahorita estamos justamente, por así decirlo, inaugurando o iniciando el capítulo 3. Ya estudiamos durante todos 8 o 9 meses Romanos capítulo 1 y Romanos capítulo 2. Y gracias a Dios hemos llegado hasta este punto y su palabra nunca nos ha fallado ni faltado, porque su palabra es fiel y verdadera. Así que vamos a leer, por favor, lo que hoy vamos a estudiar, que es Romanos capítulo 3, versículo del 3 al 4. Pero me gustaría pedirles en esta ocasión un favor muy grande. Cualquiera de ustedes aquí presente que pueda ponerse de pie, el que sea, el primero que lo haga, y pueda leer la lectura de esta tarde en voz alta, fuerte, para que todos podamos oírla. Así que adelante, quien quiera pueda levantarse, ponerse de pie y ayúdenos a leer Romanos 3, versículo del 3 al 4. Adelante. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, Amén. como está escrito. Amén. Dice la palabra de Dios. Gracias por ayudarnos con la lectura. Dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué? Pues ¿qué? Si alguno de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Eso es lo que hoy vamos a estudiar, hermanos, en Romanos aquí capítulo 3, esta sección que nos viene hablando la Escritura acerca de los judíos y la ley, acerca de resolver un interrogante muy importante.
¿Qué privilegio o qué beneficios o qué ventajas tienen los judíos? Y vamos a hablar un poco acerca de los privilegios de los judíos, que ya hemos hablado tiempo atrás en los últimos domingos acerca de este tema. Pero básicamente lo que está haciendo aquí el apóstol Pablo con la inspiración del Espíritu Santo es contestar algunas de las objeciones que podrían hacerse cuando él acusa a los judíos. Porque vimos que todo Romanos capítulo 1, Pablo se dedica a condenar a los gentiles. Todo Romanos capítulo 2, Pablo se dedica a condenar a los judíos para demostrar que con Dios no había acepción de personas, que tanto unos como los otros estaban mal delante de Dios. Y entonces aquí en el capítulo 3, Pablo se adelanta y hace muchas preguntas como para dar respuesta a las posibles objeciones que pudieran haber de parte de los oyentes de esta carta. Entonces, las ventajas que tenían en cierto punto los judíos, lo que hace Pablo aquí es contestar esas objeciones y demostrar la depravación y la culpa que tenían no solo los judíos, sino también los gentiles. Entonces, si tú te has dado cuenta y has leído con detenimiento la Escritura, vas a poder darte cuenta que el capítulo 3 de Romanos es bastante curioso, porque nos trae una pregunta. Inmediatamente en el siguiente versículo nos da una respuesta. Entonces es como que versículo 1, pregunta, versículo 2, respuesta. Y así lo vimos la semana pasada. Recordarás tú, Romanos 3:1, ¿cuál es entonces la ventaja del judío o cuál es el beneficio de la circuncisión? Versículo 1, pregunta. Versículo 2, responde. Grande en todo sentido. En primer lugar, porque a ellos les ha sido confiados los oráculos de Dios. Y en esta ocasión vamos a tener la misma estructura. Versículo 3, pregunta. Versículo 4, respuesta. Entonces, para mayor entendimiento, hermanos, de la enseñanza de esta tarde, vamos a dividirla en 4 puntos. Versículo 3, punto número 1 y punto número 2. Versículo 4, punto número 1 y punto número 2, o si quieres verlo como punto 3 y punto 4, está bien. En total son 4 puntos, 2 por cada versículo. Y vamos a volver a leer. Yo tengo aquí en mis manos la Biblia de las Américas. Acá atrás tenemos Reina Valera 1960. Por si ves que hay alguna diferencia, no es que esté leyendo mal, es que las versiones son diferentes. Pero vamos a leerlo. Dice, pues que si alguno de ellos han sido incrédulos. Entonces, ¿qué si algunos fueron infieles? Dice la otra versión de la Biblia. Entonces, ¿qué pasa si algunos de ellos han sido incrédulos? Lo que nos da a entender este versículo, hermanos, esta primera parte del versículo 3, es que aunque los judíos tenían muchos privilegios y beneficios de los cuales ya hemos hablado, eran el pueblo escogido por Dios, tenían la ley, tenían el pacto, tenían la promesa, tenían tantas cosas de parte de Dios. Aunque los judíos disfrutaban de muchos privilegios, algunos de ellos, no todos, algunos de ellos eran incrédulos, no creían en Dios. Y ahorita vamos a ver en qué sentido, porque el hecho de que algunos judíos fueran incrédulos agravaba en gran manera su pecado. ¿Por qué? Porque ellos tenían luz que los gentiles no tenían. Ellos tenían medios, servicios, herramientas, bendiciones que los demás no tenían. Ellos tenían un conocimiento y una fe tan clara y tan completa que podemos ver que Dios les iba revelando, y aún así ser incrédulos. Naturalmente su pecado se agravaba. Y así funciona de la misma forma hoy en día. Porque si bien nadie ni ningún ser humano es inexcusable delante de Dios, aún aquellas personas que no conocen del Evangelio, que nunca les han hablado de Dios, que nunca han tenido una Biblia en sus manos, son inexcusables delante de Dios, porque la creación declara el poder y la deidad de Dios. Son inexcusables, pero mayormente son culpables aquellos que tienen luz, aquellos que tienen conocimiento y que aún así son incrédulos. Y aquí no hablamos de una incredulidad de decir soy ateo y yo no creo que Dios exista. No hablamos de esa incredulidad. No hablamos de esa clase de incredulidad, porque podríamos todos pensar aquí
pues todos estamos bien, porque creo que todos los que estamos aquí presentes al menos creemos que Dios existe y que Dios es real. No hablamos de eso, porque los demonios también creen en Dios. Hablamos de creer, no solo en Dios, sino también creerle a Dios y lo que su palabra dice, lo cual es totalmente diferente. Porque si creyeras verdaderamente en Dios, tu vida sería otra totalmente diferente. Y ese era el pecado de incredulidad de los judíos. Su incredulidad no era con las escrituras. Su incredulidad no era de si Dios existía o no. Todos los judíos tenían en claro algo en sus mentes, más que cualquiera de nosotros: Dios es real. Y no solo eso, sino que además tenían la Biblia, la escritura, como para nosotros el poder tener en nuestras casas cualquier otra cosa. Para ellos tener la escritura era la cosa más normal y más natural del mundo. Ellos creían en lo que la palabra de Dios decía. Ellos creían que Dios era real, pero donde demostraban su incredulidad era en su desprecio a las promesas de Dios, era en su desprecio a los mandamientos de Dios, era en su desprecio a las ordenanzas de Dios. ¿Qué importaba si creían en Dios? ¿Qué importaba si creían en lo que la Escritura decía? Si al final no lo obedecían, venían a ser incrédulos. Y esa es la forma en la que hoy opera la incredulidad de muchos de nosotros hoy en día. Porque podemos creer en Dios, pero no cumplir lo que Dios dice en su palabra. Y eso es incredulidad. El mismo punto que tenían los judíos. Despreciaban las profecías acerca del Mesías, y no solo las profecías acerca de Cristo, sino aún cuando Cristo viene a la tierra y predique el Evangelio y se lo anuncia a los judíos, lo despreciaban a Él. No creían que fuera verdaderamente Dios. Y aún hoy en día, muchos judíos no creen que Cristo sea el verdadero Mesías. Dice la Escritura, ¿no? Juan capítulo 1, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Jesús mismo narró una parábola en algún momento de su vida en la que había un hombre que era dueño de una viña, la cercó, le puso una torre, la puso bonita, la arregló y se la rentó a unos hombres para que la trabajaran, para que tuvieran ese oficio de trabajar en la viña, y al final de cada cosecha le pudieran dar la parte de la ganancia. Y entonces viene este dueño de la viña, le entrega a unos labradores la viña, llega la hora de recoger ahora sí que la parte de la ganancia que le correspondía por ser el dueño. Envía a un siervo y lo golpean y lo mandan con las manos vacías. Envía más siervos y a unos los golpean y a otros los matan y los envían con las manos vacías. Y el señor de la viña dijo: bueno, ya estuvo bien, ¿no? Voy a enviarles a mi propio hijo, a él lo van a respetar. Pero cuando estos hombres malvados vieron al hijo venir a lo lejos, dijeron: él es el dueño, el heredero de esta viña, vamos a matarlo, y esta viña nos va a pertenecer ahora a nosotros. Y mataron al hijo. Y vino el señor de la viña con su ejército y los acabó. Esta parábola narra el desprecio del pueblo de Israel para con Cristo, porque Él les dio una viña, les dio una promesa, les dio un pacto, les dio una bendición que ningún otro pueblo tenía. Pero cuando llegó la hora, les enviaba profetas, les enviaba mensajeros, y a unos los perseguían y a otros los mataban. Y dijo: bueno, ahora va mi hijo. Y envió a Cristo y lo mataron. A los suyos vino, pero a los suyos no le recibieron. Y eso es lo que nos enseña aquí este primer punto, hermanos. Que Jesús es despreciado, no porque no crean que Él no exista, no porque no crean lo que su palabra dice, sino que por el simple hecho de no obedecer la voluntad de Dios es incredulidad. Y tenemos esta primera pregunta, ¿no?, que nos da el primer versículo. ¿Por qué si algunos de ellos han sido, si algunos de ellos han sido incrédulos? Ya que entendimos esto, vamos a pasar a nuestro siguiente punto, ¿te parece bien? Punto número 2. La siguiente pregunta que tenemos aquí en este versículo 3 dice: ahora, si algunos de ellos han sido incrédulos, pregunta ahora,
su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Acaso la incredulidad del pueblo de Israel y de los judíos en ese tiempo habrá hecho nula la fidelidad de Dios? No, no. La incredulidad del pueblo judío no podía ni anulaba la veracidad y la fidelidad de Dios. La incredulidad no anula ni la veracidad ni la fidelidad de Dios acerca de sus promesas. Jamás. La incredulidad del hombre nunca puede anular o frustrar, o usar la palabra que tú quieras, la veracidad y la fidelidad de Dios. Porque aunque el pueblo de Israel muchas veces no creía en las promesas de Dios, como que el Mesías vendría, el Mesías vino. Y su incredulidad no anuló ni la veracidad ni la fidelidad de Dios. Y eso es algo de lo que hoy vamos a hablar. Hoy vamos a ver a Dios revelado aquí en la Biblia, pero a través de 3 atributos principales que nos revelan estos pasajes de Romanos capítulo 3. La veracidad de Dios, la fidelidad de Dios y la inmutabilidad de Dios. Porque vamos a ver cómo Dios es revelado a través de aquí en Romanos como un Dios fiel, como un Dios veraz, como un Dios inmutable, un Dios que no cambia. Porque la incredulidad de los hombres no puede anular la veracidad ni la fidelidad de Dios. La infidelidad y la obstinación de los judíos que nos está hablando aquí en este versículo no pudo invalidar ni derrocar aquellas profecías que ya estaban en la Escritura, porque prácticamente estaríamos pensando que si el hombre no cree y porque el hombre no cree no se cumple la promesa de Dios, entonces estaríamos diciendo que la voluntad de Dios está subordinada a la fe del hombre, y no funciona de esa forma, porque Dios no está subordinado a las pasiones humanas. Dios es soberano y lo que Él decreta y lo que Él establece se cumple, así tú lo creas o no, porque lo que Dios dice se hace. Entonces, esa incredulidad y obstinación de los judíos no pudieron anular, ni invalidar, ni derrocar las profecías de Cristo. No obstante, Dios mismo levantó de entre los judíos al Mesías y lo envió, en primer lugar, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y fíjate lo que dice Hebreos, capítulo 4, versículo 2. Dice Hebreos 4:2: porque en verdad a nosotros se nos han anunciado las buenas nuevas, como también a ellos, hablando de los judíos. Inmediatamente dice: pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó, por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. Los judíos eran incrédulos. A nosotros nos ha sido la misma palabra que a ellos les fue dada, pero a ellos no les aprovechó, porque no hubo obediencia, porque no hubo fe. Cristo primero vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. A ellos fue a los primeros a los cuales Cristo les predicó su evangelio. Y ya lo vimos y se citaba la semana pasada un ejemplo en el que una mujer sirofenicia, una mujer extranjera, una mujer gentil que no era del pueblo de Israel, viene tras Jesús. Jesús va caminando y esta mujer le está gritando que tenga misericordia de ella y de su hijo y que lo sane. Y Jesús aparentemente la ignora. Entonces la mujer empieza a clamar más y sus discípulos, como había ese resentimiento que ya hemos hablado muchas veces de los judíos para con los gentiles, los discípulos nunca le dijeron a Jesús: Señor, hazle caso, Señor, ayúdala. Dijeron: Señor, córrela, mándala lejos de aquí, que se vaya. Jesús se le acerca a esta mujer y dice: ¿qué quieres que te haga? Señor, mi hijo tiene esta situación, quiero que lo sanes. ¿Y qué es lo que Jesús le responde? No es bueno tomar el alimento de los hijos y darlo a los perrillos. Y la mujer fue sabia y le respondió: sí, Señor, es cierto, pero aún los perrillos comen del pan que cae de la mesa de sus amos. Esta mujer entendía que Cristo había sido enviado primeramente a predicarle a los judíos, pero dice: aún en esa predicación de ellos, yo puedo alcanzar misericordia.
Y Jesús le dijo: mujer, grande es tu fe, y le concede su milagro, ¿no? Pero el punto es que Jesús primero vino a predicarle el evangelio a los judíos. A los suyos vino, pero no le recibieron, no le creyeron, no confiaron en Él. Él llamó a todos los que pudo, de los cuales solamente sus escogidos fueron salvos. No fueron todos los judíos salvos en el tiempo de Jesús, solo algunos, no todos. Solamente algunos, porque ahí opera la elección soberana de Dios. Fíjate lo que nos dice aún Romanos, aquí este mismo libro, Romanos capítulo 10, versículo 16. Hablando acerca de este punto, Jesús le predicó el evangelio a todos los judíos, pero no todos creyeron en él. Dice Romanos 10, 16, sin embargo, no todos hicieron caso al evangelio, porque Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y esta profecía de Isaías está en Isaías capítulo 53, cuando Isaías está profetizando los sufrimientos del Mesías. ¿Quién hizo caso al anuncio del Mesías? Solo aquellos que eran ovejas de Cristo, porque sus ovejas oyeron su voz y le siguieron. Pero no todos los judíos de la época de Jesús fueron salvos. Y una vez más recalcamos un punto importante: la incredulidad de los hombres no afecta la fidelidad de Dios. Segunda de Timoteo 2:13, que nos dice: si fuéramos infieles, Él permanece siempre fiel. Aunque el hombre sea infiel, aunque el hombre sea incrédulo, Dios permanece siempre fiel. Siempre fiel a Él mismo, fiel a su palabra, fiel a su promesa. Aunque fuéramos infieles, Dios permanece siempre fiel. La respuesta de incredulidad nunca invalida la fidelidad de Dios a las promesas en su palabra. Promesa que Cristo hace, promesa que Él mantiene, porque Cristo siempre permanece fiel. Ahora completemos el mensaje general ya con estos primeros dos puntos, que nos dice: pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Versículo 4. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y este es nuestro tercer punto. ¿Acaso la infidelidad del hombre ha hecho nula la fidelidad de Dios? ¿Acaso la incredulidad del hombre puede anular la fidelidad de Dios? Ya quedamos bastante claro que no. Y aquí lo vuelve a reiterar y recalcar el apóstol: de ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Que nunca, hermano, que nunca tal cosa entre en tu mente, que la verdad de Dios puede ser o será anulada por la falta de fe del hombre. Que nunca te quepa eso en la cabeza. Que nunca te entre en la mente que la verdad de Dios puede ser anulada por la infidelidad del hombre. Eso es imposible. Porque la fidelidad de Dios no puede ser anulada por la incredulidad del hombre. Que siempre sea firme y respete que Dios es verdadero, fiel a su palabra, constante en sus promesas y que siempre cumplirá sus propósitos. Ten esa verdad siempre firme en tu vida, que Dios siempre es verdadero, Dios siempre es fiel a su palabra, Dios es constante en sus promesas y Él siempre cumplirá su propósito. Ningún hombre puede anular jamás el propósito de Dios. Ningún hombre puede frustrar la voluntad de Dios. Ninguno. Ni aunque tú y yo y todos los que estamos aquí nos uniéramos en un mismo pensamiento con toda persona que existe en esta tierra para tratar de anular la voluntad de Dios, sería un esfuerzo más que inútil, porque ningún hombre puede anular la fidelidad de Dios. ¿Y qué nos dice aquí la Escritura? Sea Dios veraz
y todo hombre mentiroso. ¿Por qué? Porque el hombre es mentiroso, es vano, es falaz, es inconstante. Y nosotros tenemos que leer este texto, y aunque este texto nos esté ofendiendo, y aunque este texto esté diciendo algo negativo de nosotros, yo me tengo que poner de pie y decir: amén, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, incluyéndome a mí mismo, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Porque déjame decirte algo, no hay nada verdadero ni cierto en el hombre, ni lo de que el hombre procede. El hombre, desde que nace, es un mentiroso, es un falaz, es un vano, es inconstante. El hombre es voluble. Y te lo pongo tan simple como cuando le dices a tus hijos que vas a hacer algo con ellos y al final no lo haces. Desde ese punto tan sencillo y tan simple, queda más que claro que tú y yo como hombres somos volubles. Un día podemos estar felices, alegres, contentos de la vida, maravillosos, y otro día podemos estar sumergidos en la tristeza y en la depresión. El hombre es voluble, el hombre es mentiroso, el hombre no es bueno. Todo lo que los hombres quieran decir, todo lo que los hombres postulen, todo lo que los hombres establezcan por su propia mente y corazón, es una mentira, es una falsedad. A mí una vez una persona me dijo: me gustaría algún día platicar contigo y debatir un poco acerca de temas espirituales, no sé qué, pero me empezó a decir, pero la verdad es que haciendo un lado, prácticamente me dijo, haciendo un lado la escritura, y vamos a ver qué es lo que nos dice Mahoma, qué es lo que nos dice el Islam, qué es lo que nos dice esto y aquello. Y yo le respondí una sola cosa: a mí no me importa lo que cualquier hombre diga, porque la única verdad absoluta que existe en esta tierra es la palabra de Dios. Y a mí no me interesa lo que Gandhi dijo, ni lo que Martin Luther King dijo, ni lo que ningún otro hombre ha dicho en esta tierra, porque esas son verdades falaces. A mí lo único que me interesa es lo que Dios tiene que decir. Quedó de marcarme por teléfono y ya nunca me marcó. Hermanos, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Porque no hay nada verdadero ni cierto en el hombre, ni de lo que él procede. Dios siempre será veraz. Y Él es inmutable. Él no cambia. La verdad de Dios no cambia. Tu verdad cambia. ¿Y sabes qué? Que hoy estamos regidos ahora más que nunca en este siglo XXI por el relativismo y por lo subjetivo. Todo es subjetivo hoy en día. El amor es subjetivo, el amor es relativo. Todo es subjetivo y relativo hoy en día. Todo depende de con qué ojos lo mires. No se trata de depende de con qué ojos lo mires. Espiritualmente hablando, no se trata de cómo yo lo veo, porque a Dios no se le ama a mi manera. Yo amo a Dios como yo lo entiendo. Yo amo a Dios como a mí me place amar a Dios. No, es que yo veo el amor como esta cosa, yo veo la moralidad como esto. No, tú lo ves negro, pero yo no lo veo negro, yo lo veo gris. No, tu camisa no es azul, yo la veo más como este otro tono de color. Todo es subjetivo hoy en día. ¿Y sabes qué? Es saltante. Es un fastidio. Porque cada quien tiene su propia verdad. Cada quien ahora quiere tener la razón y creer que tiene la razón. Y no es soberbia, mi amigo. Pero aquí está toda la razón. Perdóname. Creas lo que quieras. Pienses lo que pienses. No importa. Porque aquí está toda la verdad. Y no hay más. 66 libros. 66 libros que tienen la verdad. No está la verdad en un hombre, no está la verdad en una institución, no está la verdad en un influencer, no está la verdad en una iglesia. La verdad solamente le pertenece a alguien, y es a Dios. Y sea Dios veraz, todo hombre mentiroso. Porque hoy en día la gente dice amor es amor, y pues con eso prácticamente la gente quiere hacer sus aberraciones y sus abominaciones en público. ¿Y qué es el argumento de siempre? No juzgues.
Ellos así quieren vivir su vida, ellos así ven el amor, ellos así se identifican. Perdón, ¿dónde está eso? Esa es la verdad que ellos tienen, pero es una verdad falaz, es una verdad mentirosa, porque la palabra de Dios dice otra cosa. No, pero es que un artículo 100 no me interesa. La palabra de Dios dice otra cosa. Y si la palabra de Dios dice otra cosa, que el hombre quiera decir lo que quiera decir, pero Dios es veraz. Y todo hombre mentiroso. Y déjame decirte algo, que lo que Dios establece, Él no lo cambia. Dice su palabra, Números 23:19. Yo no soy, dice Jehová, yo no soy hijo de hombre para que mienta o para que me arrepienta. Yo no soy como ustedes los hombres, como para mentir o como para arrepentirme de lo que yo hago. Dios no se arrepiente de lo que hace, hermano, porque Él es Dios, Él es perfecto, Él no se puede equivocar. Fíjate lo que dice Malaquías capítulo 3, versículo 6, igual, similar al texto de Números. Dice Malaquías capítulo 3, versículo 6: porque yo, el Señor, no cambio. Por eso ustedes, o hijos de Jacob, no han sido consumidos. Yo no cambio, dice el Señor. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 29, dice igual: también la gloria de Israel no mentirá ni cambiará su propósito, porque Él no es hombre para que cambie de propósito. Dios no cambia. Dios no es mutable y voluble como tú y yo. Él es veraz. Y todo hombre mentiroso. Todos los hombres son mentirosos. Comparados con Dios, todos los hombres somos unos mentirosos. Todos los hombres son mentirosos comparados con Dios. Dios es la norma suprema de verdad. Dios es la norma suprema de verdad. Y los que somos cristianos estamos obligados y debemos creer que Dios siempre tiene la razón. No hay otra opción. No podemos tú y yo llamarnos cristianos y pensar que Dios está equivocado, o pensar que Dios hace las cosas mal, o pensar de que Dios va a cambiar de opinión, o pensar de que Dios se arrepiente. No podemos creer eso, porque si creemos tú y yo de que Dios se equivoca, de que Dios tiene que arrepentirse, de que Dios algunas veces no tiene la razón, entonces no somos cristianos. Porque el ser cristiano involucra creer que Dios siempre tiene la razón. Y déjame decirte algo, que muchas veces solemos pensar de que, híjole, bueno, la Biblia lo dice, yo leo la Biblia, yo veo que está escrito en la Biblia, y puedes decir, bueno, me gusta lo que está escrito en la Biblia, estoy de acuerdo con lo que está escrito aquí, y yo lo creo. Y puede sonarte eso razonable, puede sonar razonable el decir, está en la Biblia, estoy de acuerdo, punto final, ¿no? Yo lo creo, pero no es así. Porque a Dios no le importa si estás de acuerdo o no con lo que su palabra dice. Dios lo dice, punto final. ¿Estás de acuerdo? ¡Qué bien! ¿No estás de acuerdo? ¡Qué bien! Dios lo dice y punto final. Y tú podrás decir lo que quieras, pero la flor se marchitará, la hierba se secará, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Hermano, tenemos que aprender a lidiar con lo que hoy en día estamos viviendo, porque estamos llenos de relativismo y todo es subjetivo. Y si tú no estás bien arraigado en la palabra de Dios, ahorita te puedo contar cualquier fábula espiritual y tú lo vas a creer, porque tu fundamento no es la Biblia. Tienes que estar arraigado a lo que la Escritura dice, porque Dios solamente Él es veraz, y todos aquí presentes, incluido yo, somos mentirosos. No te estoy diciendo que desconfíes de todo el mundo y que a nadie le creas. No te estoy diciendo que caigas en una paranoia de que ya no le voy a creer a nadie lo que me dice. No, te estoy diciendo que aprendas a discernir las cosas, a tener un entendimiento, no una mente abierta a creer todas las verdades, no, porque verdad solo hay una.
No hay muchas verdades, verdad solamente hay una. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por medio de Él. Pero tenemos que aprender, hermanos, a entender que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y esa verdad que está revelada en este versículo nos da consuelo. De verdad, brinda consuelo a nuestras vidas, ya que tenemos en cuenta la perversidad humana, ya que tenemos en nuestras mentes la perversidad del hombre y que el hombre es mentiroso, que rechaza y menosprecia la palabra de Dios. Entonces, nuestro consuelo es que nos recuerda este texto que la verdad de Dios no depende nunca de la verdad humana. La verdad de Dios no depende nunca del hombre. La palabra de Dios se cumplirá, su propósito se realizará y todos sus fines serán cumplidos. Aunque haya una generación completa que sea incrédula y que procure hacer a Dios mentiroso, Dios cumplirá su plan. Porque el hombre no puede anular la fidelidad de Dios. Atengámonos, por lo tanto, hermanos, a este principio, que Dios es fiel a cada palabra que Él ha dicho y no permitirá que ninguno de sus propósitos caiga al suelo. Mejor cuestionar y trastornar el crédito de todos los hombres del mundo que dudar de la fidelidad de Dios. Mejor no creerle a ningún hombre, pero creerle a Dios. Mejor. ¿Y esto qué propósito tiene? Último punto. Ya quedó establecido que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y eso ninguno de nosotros lo vamos a poder cambiar. Ninguno. No importa qué filosofía, pensamiento, ideología, doctrina, teología, lo que tú quieras tener en tu mente tengas, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. La verdad de Dios no es una verdad que está a cambio, no es una verdad que está subjetiva, porque de verdad mucha gente me ha dicho, ¿y sabes cuál es el problema? Que dentro de las iglesias cristianas, dentro de lo que es el evangelismo, ahí es donde más idólatras hay. No en la iglesia católica, no con los musulmanes, no con los budistas, en aquellos que se llaman cristianos es donde más idolatría hay. ¿Por qué? Porque creen en un Dios que sus mentes y su imaginación han inventado. No, es que yo creo que Dios es así, no, es que yo creo que Dios es así, y puedes leer el libro de Juan y dices, esto sí lo creo, pero cuando lees que Dios es santo y consumidor y todo eso, dices, no, mejor esa parte no las brincamos, pasémonos a otro libro. Eso es idolatría, creer en un Dios que no es el verdadero Dios. Y tristemente es la situación de muchas iglesias cristianas hoy en día, que creen en un Dios creado por su propia imaginación. Y te dicen, no, es que Dios sería incapaz de hacer eso, porque cuando hablamos de la santidad de Dios, cuando hablamos de la justicia de Dios, cuando hablamos de la ira de Dios, la gente se asusta. Dice, no, Dios no puede ser así. ¿Y quién te ha dicho que no? ¿Qué derecho crees tú tener para decir o pensar que Dios es de cierta forma, cuando Dios se ha revelado aquí en su palabra? No es ver a Dios como tú quieras. No agarres a Dios de pintura abstracta y verle la forma que tú quieras. No, Dios es tal y como es y como se ha revelado a través de su palabra. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Y cuál es el propósito? Que nos dice Romanos capítulo 3, versículo 4. Dice, de ninguna manera, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y nuestro último punto es, que dice, ¿cómo está escrito? Para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Ya lo hemos mencionado en otras enseñanzas, mis hermanos. ¿Qué significa cuando dice como está escrito? Que Pablo está citando un texto del Antiguo Testamento, lo cual llamamos intertextualidad. Un autor del Nuevo Testamento citando las palabras de un autor del Antiguo Testamento, y la interpretación, por lo tanto, que Pablo está dando de este versículo es infalible, no se puede cuestionar, porque es una interpretación divina. Porque si Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribió Romanos capítulo 3, versículo 4, y él está tomando un texto del Antiguo Testamento y lo está interpretando, es una interpretación infalible. ¿Cómo está escrito? ¿Y qué nos dice? Para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado.
¿Dónde está esto escrito? ¿En qué libro de la Biblia está esto? Salmos 51, versículo 4. Veamos lo que dice. El apóstol Pablo está citando el salmo del rey David cuando peca y adultera con una mujer. Dice el versículo 4 del libro de los Salmos, capítulo 51, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Pablo está citando estas palabras. Pablo está citando las palabras del rey David. Y lo que básicamente nos quiere entender este salmo, porque cuando tú y yo leemos para que seas justificado en tus palabras y cuando venzas fueres juzgado, solemos pensar que esas palabras se están aplicando para nosotros. Nos vamos a Salmos 51:4 y nos estamos dando cuenta de que no está hablando del hombre, está hablando de Dios. Para que cuando Dios hable, dice, porque tú eres justo cuando hablas, para que cuando Dios hable sea demostrada su justicia y cuando Él juzgue sea victorioso su juicio, sea sin reproche su juicio. Entonces lo que nos da a entender este Salmo 51:4, en pocas palabras, es que el creyente arrepentido declara que Dios es justo, aunque esto signifique condenarse a sí mismo. Porque esto es lo que está haciendo aquí el rey David. Él está arrepentido por el pecado que acaba de cometer en contra de Dios y lo demuestra aún en el versículo 4. Desde el principio dice, contra ti yo solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y el rey David se está echando la culpa, que naturalmente lo tenía que hacer, está confesando su maldad, está arrepentido y dice, de manera que tú eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas, de manera que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. El rey David está declarando que Dios es justo, y en ese momento Dios estaba juzgando al rey David, y David está declarando, tú eres justo, yo soy pecador. Entonces lo que este versículo está haciendo es enseñarnos que el creyente arrepentido declara que Dios es justo, aunque esto signifique echarnos la culpa y condenarnos a nosotros mismos. Es nuestro deber hacer eso. Yo no puedo pecar y decirle a Dios que Él está equivocado por juzgar mi vida. Yo no puedo fallarle a Dios y que Él me reprenda y decirle, no eres justo. No. Yo no puedo altercar con Dios. Yo no puedo decirle a Dios cómo hacer las cosas. Yo no puedo decirle a Dios que Él es justo, no, porque Él es justo. No tiene nada. Que eso me va a condenar a mí, que eso me va a echar la culpa a mí, que eso me va a hacer sentir culpable a mí, que así sea, pero Dios es justo. Y eso es lo que nos está enseñando aquí este salmo. Por eso Pablo toma este salmo, porque su propósito al citar las palabras del rey David son dos, y con esto terminamos. Punto número 1, por el cual se está enseñando este salmo en Romanos, es que Dios hace y preserva su propio honor. Dios preserva su propio honor en el mundo a pesar del pecado del hombre. Ese es el primer propósito, que Dios tiene que guardar su honor, porque Él es justo, y escrito está, que Él no dará por inocente al culpable. Dios tiene que ser fiel a Él mismo y a su palabra. Entonces Dios, el primer punto que nos recalca este salmo, es que Él preserva su propio honor en un mundo lleno de pecado por parte del hombre. El segundo punto que nos enseña ahora es para nosotros, que nuestro deber es, en todas nuestras conclusiones acerca de nosotros mismos y de los demás, justificar a Dios. ¿Y a qué me refiero con justificar a Dios?
no a ponerle pretextos, así como cuando tú haces algo malo y te empiezas a justificar de por qué lo hiciste. No, porque Dios no se equivoca, Dios no hace nada malo. No es que tengamos que justificar a Dios delante de los hombres y como que de alguna forma excusar a Dios del por qué obra como obra. No, ese no es nuestro deber, porque estaríamos bastante perdidos si hiciéramos eso. Más bien nuestro deber es poder, en medio de todos los hombres, en medio de todo lo que nos rodea, afirmar que Dios va a mantener siempre su justicia y su verdad, independientemente de lo que Dios establezca, independientemente de lo que Dios determine. Dios es justo, fiel y verdadero. Y ya. ¿Por qué pasa lo que pasa? No nos corresponde a ti y a mí conocer las razones del Padre ni cuestionar a Dios. Él es justo y Él sabe lo que hace. Él es justo y Él sabe todo lo que hace. En algún momento alguien me platicó que en la cárcel, actualmente aquí en México, hay mucha gente inocente. Y es cierto, a lo mejor hay mucha gente ahí que no cometió ningún crimen y que están ahí porque a lo mejor estaban en un momento equivocado, en un mal lugar, lo que tú quieras. Pero yo tengo otra forma de pensar. Todos, sin excepción alguna, los que están en la cárcel, yo pensé dentro de mí, están ahí porque Dios es justo. Sí, a lo mejor delante de la ley no cometieron ningún crimen, y delante de Dios. Sí, pero a lo mejor no merecían estar ahí. ¿Y quién crees que permitió que esa persona entrara a ese lugar? ¿No crees que a Dios se le escapó de las manos y dijo dentro de sí, sí, pues ya fue a parar ese pobre inocente allá adentro? No. En el universo de Dios, a Dios no se le escapa nada de sus manos. Y lo que pasa porque Dios ha determinado que pase. Y ni tú ni yo podemos alterar la voluntad de Dios. ¿Duele? Hermano, la voluntad de Dios es dura a veces de entender, pero es perfecta, es buena, es agradable, es soberana la voluntad de Dios, es soberana. Entonces, nuestro deber siempre es afirmar: Señor, tú eres justo y tu juicio será sin reproche. Porque en aquel día, mi hermano, cuando todos estemos delante de Dios, todos, no va a existir ningún ser humano que tenga algún pretexto, justificación, excusa, como quieras, que sea válida delante de la presencia de Dios. Porque Dios es juez, pero no es un juez humano. Dios es juez justo. Él siempre es veraz. Él nunca miente. Él es siempre fiel a Él mismo, a su palabra, a sus promesas, a lo que Él ha establecido. Él siempre es fiel y no lo va a cambiar. Él es inmutable porque Él no arrepiente. Él no se arrepiente de nada. Él no cambia ninguno de sus planes. Y nosotros tenemos que decir: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Oremos, mis hermanos. Padre, tú siempre eres fiel a tu palabra. Aunque los hombres rompan su palabra o la traicionen y caigan en pecado, tú siempre permaneces fiel. Por eso venimos delante de ti, Señor. Porque el hombre falla, Señor. Porque el hombre es mentiroso, Padre. Porque el hombre puede traicionarnos, Señor.
Pero tú nunca lo harás, Señor. Tú siempre permaneces fiel, Señor. Si fuéramos infieles, dice tu palabra, tú permaneces siempre fiel. Señor, gracias. Porque aún en medio de la infidelidad del hombre, en medio de la infidelidad humana, Señor, tú siempre permaneces fiel, Señor. Tú nunca, Señor, vas en contra de tu voluntad, nunca te arrepientes, nunca vas en contra de tus propósitos. Tú eres fiel, Señor. Y a lo mejor no entendemos tantas cosas, Padre. A lo mejor no entendemos por qué permites que pasen ciertas cosas. Y nos causa dolor y nos causa pesar. Pero no queremos cuestionarte, Dios. No queremos reprocharte nada. Solo queremos pedirte que nos ayudes a aceptar tu voluntad. Porque tú eres veraz, Señor. Tú eres fiel, Señor. Tú eres inmutable, Padre. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra siempre habla a nuestras vidas, Señor. Y lo que hoy pudimos estudiar, Señor, aplica en cada versículo de la Biblia. Cada versículo de la Biblia es tu verdad expuesta, Señor. Y todo lo demás es mentira, Padre. Porque solo en la Biblia, Señor, está revelada tu palabra y tu verdad. No queremos nada, Señor, más que más de ti, Señor. Sigue bendiciéndonos y hablándonos, Padre. Seas tú veraz siempre y todo hombre mentiroso. Amén y amén. Pues que el Señor les bendiga mucho. Gracias por acompañarnos en esta reunión dominical. Estamos aquí para servirles. Quedamos despedidos y con todo gusto los esperamos. Y los recibiremos nuevamente el próximo domingo a las 11 en punto de la mañana. Que el Señor les bendiga mucho a todos y tengan feliz día del Señor.